Las preguntas de investigación, ¿sí? Van a ser preguntas que de alguna manera van a responder, ¿sí? A cierta parte de lo que es el problema de investigación de mercados, ¿sí? Entonces, las preguntas de investigación tienen que ver con dividir, como dice aquí, los componentes específicos en diferentes aspectos a investigar. Entonces, todos los componentes específicos tienen que tener preguntas de investigación. Si un componente específico no tiene preguntas de investigación, no es componente específico, es pregunta de investigación, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, es decir, es importante, perdón, convertir lo que son nuestros componentes específicos, ¿sí? En forma de pregunta, ¿sí? Pero no para el consumidor, sino para el investigador. Esto también es muy importante, que no va a ser todavía para las personas, o sea, todavía no estamos haciendo la encuesta, ¿sí? Sino que lo que nosotros estamos aquí es investigando o haciéndonos la pregunta de qué es lo que tenemos que investigar para poder contestar a cada uno de esos componentes, ¿sale? De eso se trata el desarrollo de las preguntas de investigación. Entonces, cada componente específico debe de tener varias preguntas de investigación, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado desarrollando, tenemos en el problema de decisión administrativa es cómo se puede aumentar la clientela de la tienda. ¿Se acuerdan? Y en el problema de investigación de mercados tenemos que es importante determinar las fortalezas y debilidades relativas de la empresa en relación con los competidores importantes respecto de los factores que influyen en la clientela. Ese es nuestro problema de investigación de mercados, ¿sí? Ese problema de investigación de mercados va a tener diferentes componentes, ¿sí? Que también ya estuvimos analizando y desarrollando. Pero aquí les puedo dar ejemplos de preguntas de investigación. Por ejemplo, el cliente muestra lealtad hacia la tienda, ¿sí? O usa mucho todo lo que tiene que ver con el crédito, ¿sí? Son más conscientes de la apariencia personal que los clientes de las tiendas rivales o combinan las compras con comer fuera, ¿sale? O sea, todo eso, tenemos que hacer esas preguntas de manera general acerca de lo que es nuestro problema, ¿sí? Y en base a ello, nosotros vamos a estar desarrollando preguntas de cada uno de los componentes que nosotros ya generamos en lo que es nuestro problema. Entonces, hay que tomar en cuenta, como les decía hace ratito, que no son preguntas para el cliente, sino que son preguntas para nosotros como investigadores, ¿sí? Que deben de ayudar a resolver el problema, ¿sí? El problema principal. Pues, o sea, cada componente específico tiene que tener preguntas de investigación. Y que si un componente específico no tiene preguntas o no las encontramos, ¿sí? Entonces, es que ese no es componente. Lo tenemos que bajar de categoría, ¿sí? Y lo tenemos que hacer pregunta de investigación. O sea, no es para el cliente, sino que es para nosotros como investigadores. Y si de todos los componentes no encuentran preguntas, entonces ese no es componente, ¿sí? Es pregunta. Entonces hay que degradarlo, que bajarlo de categoría, ¿sí? Y entonces buscar otro que sí es el componente o ver en dónde puede entrar esa pregunta que no fue componente, sino pregunta. Vamos a seguir entonces. Ejemplo, por ejemplo, aquí les puse. La mayoría de los clientes que muestran lealtad hacia la tienda son mujeres de entre 25 y 45 años, ¿sí? Entonces, en mi instrumento yo tengo que preguntar la edad, ¿sí? Y tengo que preguntar si acude de manera cotidiana a la tienda o qué tan frecuentemente compra en la tienda, ¿sí? Para yo poder medir la lealtad, ¿sale? De alguna manera, correlaciono esas dos variables, o sea, junto las variables, y entonces ya voy a poder sacar una gráfica que me permita conocer si realmente la mayoría de las personas o de los clientes
son este segmento en particular. Y así yo ya voy a poder responder a esta hipótesis. Entonces, cualquier hipótesis que yo genere tiene que ser comprobable, ¿sí? Y al final de nuestra investigación tenemos que llevar a cabo esa comprobación y decir si se acepta o se rechaza la hipótesis, ¿sale? Vamos a desarrollar una hipótesis de todo lo que es el problema de investigación, una hipótesis general, y vamos a desarrollar hipótesis específicas que van a ser combinaciones de variables. ¿Cuántas hipótesis podemos desarrollar? Todas las que queramos, ¿sí? Porque podemos combinar muchísimas variables, ¿sí? Incluso podemos combinar variables entre componentes, ¿sí? No nada más es de un solo componente, sino que podemos combinar de varios componentes de la investigación. ¿Sí me entienden o les estoy hablando en chino? Muy bien. Ahora, aquí tenemos un ejemplo ya más completo, ¿sí? El problema de decisión administrativa es cómo puedo aumentar la clientela de la tienda, ¿sí? El problema de investigación de mercados, o sea, nuestro enunciado general es determinar las fortalezas y debilidades relativas de la empresa con relación a otros competidores respecto de los factores que influyen en la clientela. Y tenemos los diferentes componentes específicos, como por ejemplo las características del segmento, las fortalezas y debilidades de la empresa, los factores que influyen en los clientes al comprar el producto y las fortalezas y debilidades de los competidores principales. Cada uno de estos va a ser un componente. Por ejemplo, este va a ser C1, ¿sí? Este va a ser C2, o sea, componente 1, componente 2. Este va a ser C3, ¿sale? Y este va a ser C4. Nosotros vamos a tener mínimo 5 componentes. Aquí les puse un ejemplo con 4 para que me cupiera la tabla. De acuerdo a lo estudiado, realiza 2 preguntas de investigación y una hipótesis para cada componente dentro de los ejercicios que hemos venido desarrollando. Son 7 ejercicios en total, de los que han venido desarrollando desde la semana pasada. Para cada uno de los componentes van a realizar 2 preguntas y una hipótesis. Esto es para ver también si están desarrollando bien los componentes. Si se fijan, también es una forma de comprobación del trabajo. Tenemos aparte otro aspecto que tiene que ver con las características relevantes. ¿Qué son las características relevantes? Tiene que ver con información adicional, ¿sí? Es información adicional requerida para poder establecer de una mejor manera nuestro problema y delimitar mejor el problema también. Entonces, esta información adicional se va a determinar en base a cada componente. Es importante tomar en cuenta que no todos los componentes deben de tener delimitación, ¿sí? O sea, no todos los componentes van a tener características relevantes. Solamente los que necesitemos, o sea, solamente los que requiramos que tengan esa delimitación de la información, ¿sí? Por ejemplo, aquí les puse lo que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Entonces, fíjense. El ejemplo, tomando en cuenta el ejercicio que estamos desarrollando, por ejemplo, en el componente número 4, si se acuerdan, tiene que ver con las fortalezas y debilidades de los competidores. En este componente, ¿sí? Que tiene que ver con la competencia, a partir de las conversaciones con la gerencia, se estableció que se tomarán en cuenta 5 competidores y se va a decir cuáles. Por ejemplo, si estamos hablando de Liverpool, vamos a decir que los 5 competidores pueden ser, no sé, Sears, ¿qué otro? El Palacio de Hierro, ¿qué otro? Fábricas de Francia, Coppel, ¿y qué otro? FAMSA, por ejemplo, ¿sale? Y esos van a ser los 5 competidores que vamos a tomar en cuenta. Sabemos que hay más, ¿sí? Eso no significa que no haya más que esos 5, pero para nuestra investigación solamente vamos a tomar esos 5 porque tenemos que delimitar y se van a calificar en cuanto a 8 criterios de elección. Nada más 8 y tenemos que decir cuáles, como por ejemplo el precio, ¿sí? Los horarios, la atención, el acomodo de los productos, o sea, y así vamos a decir cuáles van a ser esos criterios. Los vamos a delimitar,
¿sí? De eso se trata el determinar las características relevantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo otro componente que tiene que ver con los factores o las características del segmento, dentro de las características del segmento voy a tener aspectos demográficos. Y yo, dentro de los componentes específicos, perdón, de las características relevantes, voy a decir los componentes o los aspectos demográficos a tomar en cuenta del cliente van a ser edad, género y nivel socioeconómico. Nada más. Sé que existen más, pero yo solamente voy a tomar en cuenta esos que estoy mencionando. ¿Sale? Ahora, va a haber otros componentes como este que no van a tener características relevantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que sería el componente 1, tendencias del mercado, le podemos poner, no es necesario obtener información adicional de los encuestados, ¿sí? O no se requieren características relevantes para este componente, ¿sale? Y así tenemos ya todo lo que es la base o el esqueleto básico de nuestra investigación, que va a incluir problema de decisión administrativa, problema de investigación de mercados, componentes específicos, preguntas de investigación por componente específico, hipótesis generales y específicas y características relevantes. Son 6 aspectos que van a formar parte del esqueleto básico de nuestra investigación. Pues hasta aquí llegaría nuestra clase del día de hoy. Agradezco su participación, como siempre, y en la siguiente clase vamos a platicar acerca de lo que es el modelo analítico, ¿sí?